Saludos, soy profe Vanessa y a continuación vamos a desarrollar la primera guía de nuestra materia. Vamos a empezar. La primera unidad que vamos a estudiar la vamos a titular Literatura de la época clásica griega. Los contenidos que vamos a estudiar dentro de esta unidad se llaman, primero, características de la época clásica grecolatina. Segundo, épica clásica. Y tercero, tragedia griega. Al final vamos a realizar un análisis de una muestra literaria. Algunas de las obras que vamos a estudiar en esta unidad son la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, Prometeo encadenado, entre otras. Vamos a continuar y a proceder a realizar nuestra primera actividad. Primera actividad de la guía 1 de lenguaje y literatura. ¿Qué se nos pide en nuestra primera actividad? Se pide que complete según lo que sabe sobre características de la época clásica y que complete el cuadro precisamente observando la primera fila que ya está resuelta. Tenemos por acá que en la primera fila se coloca la siguiente expresión. Menciona dos películas basadas en la época clásica grecolatina. Y a continuación nos mencionan dichas películas. El caballo de Troya y por otro lado tenemos a Helena de Troya. Pudiéramos agregar también a Troya, la película que está basada precisamente en la obra La Ilíada, a Odiseo, que relata la historia del gran héroe Odiseo, que se vio enfrentado a muchos contratiempos para poder llegar a su hogar después de la guerra con Troya. Hecho esto, procedemos a rellenar nuestro cuadro y nos ubicamos en la siguiente fila. En la siguiente fila se nos cuestiona qué significa clásico. A la par, en el espacio vacío, nosotros vamos a colocar qué significa clásico, entendiendo que clásico es todo aquello, ya sea un objeto, una cultura, una época, que es digna de imitar porque se ha convertido en un modelo por su gran valor, por su gran belleza. Eso vamos a entender por clásico. Les estoy dando una pauta, pero ustedes pueden amplificar esa definición, ya sea investigando en el diccionario, en Google o aportando lo que usted también entiende respecto a este término. Continuamos con el cuadro en la siguiente fila, en la cual se nos pide que se escriban dos adelantos culturales de la época clásica. A continuación, en el espacio vacío del cuadro, que está a la par de lo que nos piden, nosotros vamos a detallar cuáles son esos adelantos. Cuando nos dicen adelantos, son cuestiones que ellos lograron, sería mejor llamarlos logros, y pudiéramos decir, escribe dos logros culturales de la época clásica. Entre los logros de la época clásica podemos mencionar sus grandes avances en matemática, en geometría. Ellos idearon formas muy avanzadas al grado que todavía se usan de medir la Tierra, por ejemplo, ya que la geometría de hecho esa era la finalidad que tenía al inicio, medir la Tierra, por eso geo es de tierra, metría es de medir, y hubo muchos descubrimientos muy importantes respecto a esta materia, como por ejemplo el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un matemático muy importante de esta época. También sobresalieron mucho en literatura, que es lo que más nos interesa a nosotros, creando grandes obras como las que ya mencionaba anteriormente, la Ilíada, que se le atribuye a Homero, la Odisea, que también se le atribuye a Homero, Edipo Rey, Prometeo encadenado, entre otras. También sobresalieron en pintura, en arquitectura, entre otras ciencias. La cultura griega, que después se convirtiera en cultura grecolatina debido a la conquista de Roma sobre Grecia, fue una cultura muy rica en conocimientos, en descubrimientos, al grado de que todos sus avances, todos sus logros, incluso
han llegado a nuestra época y se siguen usando. Continuamos y nos ubicamos en la siguiente fila, en la cual se nos pide menciona los mitos más famosos de la cultura griega. Hay infinidad de mitos en la cultura griega, pero vamos a mencionar al menos algunos. Tenemos el mito de Medusa, es una historia muy famosa en la cual se plantea a una mujer que en vez de tener cabello tiene serpientes en su cabeza y a la cual si usted se le queda viendo, lo convierte en piedra. También tenemos el mito de la cajita de Pandora. La caja de Pandora encierra muchas pestilencias. La historia dice que a Pandora se le da esta caja para que sea guardiana y se le pide que no la abra, pero ella no soporta la curiosidad y la abre en algún momento, liberando muchas desgracias, mucha pestilencia a su alrededor. Estos son solo algunos de los mitos que plantea la cultura griega. Tenemos infinidad, como ya mencionaba, como por ejemplo todos sus dioses. Ellos crearon toda una gama de dioses y les atribuyeron poderes especiales a cada uno, además de crear muchas historias, muchas obras muy sobresalientes de la literatura que también funcionan como mitos. Continuamos con la actividad 2. En la actividad 2 se le pide que analice las características de la época clásica grecolatina, fundamentos de la cultura y cosmovisión. Y vemos por acá un texto, el cual se debe leer, que nos plantea los siguientes aspectos. En el texto se nos describen primeramente las características de la época clásica, diciéndonos que ésta refleja una cosmovisión racional y muy heroica en cuanto a los personajes y los hechos. Se puntualiza que las características de la época clásica se definen por su fidelidad a la naturaleza, el orden, el equilibrio y el perfeccionamiento humano. Se nos dice que se llama cultura clásica desde la visión histórica a la cultura griega, dado que ésta logró grandes avances en los campos del saber, alcanzó un nivel muy avanzado en estas áreas y por estas razones los conquistadores romanos se sintieron atraídos a apoderarse de ella. Luego de haber sido conquistada Grecia por Roma, los romanos comienzan a imitar su cultura, convirtiendo esa cultura en una mezcla de cultura griega y cultura romana que posteriormente se llamara cultura grecolatina. Al Roma conquistar Grecia, llevó todas las costumbres, toda la cultura, todas las tradiciones, las creencias de Grecia a todas las regiones de su imperio, entre ellas a la península iberoamericana, de donde vendrían los conquistadores al continente americano posteriormente. De ahí que se acostumbra a decir que el mundo europeo y el americano son la cultura occidental y por otro lado se cree que China, Japón y el mundo árabe son la cultura oriental. Con relación a la conquista de Roma sobre Grecia, hay algunos textos que mencionan esa magia que se dio luego de que Roma conquistara Grecia y se dice una expresión muy bonita que el conquistador, en este caso Roma, luego sería conquistado. ¿Y cómo conquista Grecia Roma? Pues haciéndole de alguna manera tomar su cultura, sus creencias, sus tradiciones, debido a la belleza que reflejaban las mismas. Al darse la conquista de Grecia por parte de Roma, esta mezcla da origen a un mestizaje cultural de los pueblos, que hasta la actualidad aún se conserva. El legado de Grecia persiste aún en nuestros tiempos, con mitos como Edipo Rey, Prometeo encadenado y muchísimos otros. Se sigue imitando aún esa interpretación del mundo y de la vida que los griegos planteaban. Se sigue valorando a los poetas épicos, trágicos y filosóficos. Se sigue
usando y valorando la invención de un sistema filosófico racional sin influencia religiosa. Sobresale el desarrollo de las ciencias, de las artes, las teorías modernas, el establecimiento de conceptos y teorías de la democracia y la política. Y no se puede olvidar el gran aporte lingüístico de los griegos que se relaciona con conceptos actuales aún, como los Juegos Olímpicos que hacen alusión a la ciudad de Olimpia y la gran gama de prefijos, raíces y sufijos que heredaron a nuestro español. A todo esto agregamos que la mitología griega como fuente literaria abarca muchos relatos que nos hablan de dioses, de héroes que sirven como cimiento de su cultura. Se nos menciona que estos dioses son muy parecidos a los humanos. Se nos dice que los héroes servían como modelo, que se relacionaban con los humanos, con sus actividades y sus pasiones, como por ejemplo la agricultura, el amor, los celos, por supuesto la venganza. Se recalca además que para comprender la mitología griega es muy necesario conocer sus tradiciones, sus costumbres, su cultura en general, cómo estos se establecían. Se menciona que se establecían en ciudades-estados independientes a las que se llamaba polis, que su forma de gobierno era oligárquica, aristócrata, ya que se creía que aquellas personas que poseían tierras y riqueza, estaban más capacitadas para gobernar, ya que podían dirigir, comprar armas y de esta forma defender las diferentes ciudades. Y a continuación se nos plantean una serie de preguntas, son 7 a las que vamos a dar respuesta. Primero se nos pregunta, ¿por qué crees que Roma conquistó a Grecia? Roma estaba en una etapa en la cual se buscaba apoderarse de todas las ciudades, venía de una serie de batallas ganadas, de muchas ciudades conquistadas, y la finalidad de ellos conquistar todas las ciudades que podían era obtener más riqueza y más poder. Se dice que con cada conquista de Roma, esta ganaba muchas joyas, oro, riquezas y claramente más poder. Luego se nos pregunta por qué Roma absorbe la cultura griega. Roma absorbe la cultura griega porque se ve seducida ante esta cultura por la gran belleza de la cultura griega, porque valora todos sus avances en matemáticas, en arquitectura, en pintura, en literatura, entre otros. Grecia fue conquistada y de alguna manera el mayor tesoro que obtuvo Roma al conquistar a Grecia fue todo el bagaje cultural que obtuvo la misma Roma de Grecia. Y al fusionarse ambas culturas surge la cultura grecolatina. Luego se nos pregunta, ¿cuáles son las características grecolatinas que llamaron más tu atención y por qué? Esas características las encontramos reflejadas al inicio del texto en esta parte. Se nos mencionan como características de la cultura griega la fidelidad a la naturaleza, el orden, el equilibrio y el perfeccionamiento humano. Cuando decimos que esta cultura fue muy fiel a la naturaleza, se busca reflejar que ellos sentían mucho interés hacia la naturaleza y enfocaban muchas de sus actividades a la misma, debido a que sentían que la naturaleza era armónica y que era muy importante. De hecho, muchos de sus dioses tienen dominio sobre los fenómenos naturales. Luego tenemos el orden, el equilibrio y también el perfeccionamiento humano. En la época clásica griega, el hombre era el centro de todo y tenía como tal que reflejar esa perfección que se menciona. Tenía que haber un equilibrio en su cuerpo. Si nos fijamos, muchas de las esculturas de la época clásica griega reflejan a personas, a seres humanos muy bien proporcionados en cuanto a su cuerpo. Seguimos con las siguientes preguntas. La siguiente pregunta es, ¿crees que en la actualidad se reflejan las características grecolatinas? De esas mismas características que acabamos de hablar, usted va a evaluar si todavía existen algunas o se practican algunas en nuestra época y por qué cree usted que se practican.
Luego le dice que investigue la organización sociopolítica de los griegos y que la compare con la actual. Esto lo va a hacer usted propiamente. Se va a ir a investigar esa organización sociopolítica, de la cual ya se mencionan algunas cuestiones en la parte posterior de nuestro texto. Se puede apoyar de esta parte del fragmento y mencionar si es comparable con la organización sociopolítica actual y si aún usted cree que usamos este tipo de organización sociopolítica. Luego va a responder a por qué se le llama clásica a la cultura griega. Al principio de la guía, cuando iniciamos, llenamos un cuadro en el cual respondimos que era clásico y decíamos que es algo que es digno de imitación. En este caso, la cultura griega es digna de imitación por sus grandes avances en muchas de las áreas de las ciencias como matemáticas, filosofía, arquitectura, literatura, pintura, entre otros. Continuamos con la última pregunta, la cual le cuestiona acerca de cuáles son las razones que tuvieron los griegos para recrearse en la naturaleza. La respuesta a esta pregunta es que los griegos siempre creyeron que la naturaleza era lo más armónico que existía. Les parecía demasiado importante para ignorarla, ya que valoraban que de la naturaleza extraían muchos de los elementos necesarios para vivir y consideraban que el ser humano tiene que estar en equilibrio con la naturaleza. Mencionábamos además que muchos de sus dioses, de hecho, reflejan este valor que ellos le daban a la naturaleza, pues dominan muchos elementos naturales. Continuamos con la actividad 3, en la cual se nos habla de las deidades de la mitología griega. Y se nos dice que no existe una sola versión acerca de las historias mitológicas griegas, ya que estas eran transmitidas de forma oral. Esto hacía que el mito cambiara a medida que se compartía de una persona a otra. En este punto es muy importante mencionar que en esta época, en la época clásica griega, existían unos personajes a los cuales se les llamaba aedos. Esos personajes a los que se tomaba bien llamar aedos iban de plaza en plaza por toda Grecia transmitiendo esos mitos y no solo los transmitían, sino que los cantaban. Todas las personas los escuchaban, estas personas transmitían los mitos a otras personas y así el mito cambiaba. Se dice que al principio surgieron una serie de deidades, de dioses, que reflejaban diferentes elementos naturales. Por ejemplo tenemos al caos, que significa vacío, a Erebo, las tinieblas, a Nicti, la noche, Gea, la tierra, y así muchos otros que usted encuentra descritos en este cuadrito. Posteriormente surgen los dioses como se conoce los dioses griegos y romanos hoy en día. Los dioses adquieren dos nombres, un nombre griego, un nombre latino. En este cuadro, el cual usted tiene la obligación de transcribir a su cuaderno, no pegarlo, sino transcribirlo a mano, encontramos a los dioses más importantes de la época clásica griega, que posteriormente también fueran dioses latinos. Primero tenemos a Zeus, llamado por los griegos Zeus y por los romanos Júpiter. Este era el dios del cielo, era el rey de los dioses y manejaba un poder absoluto. Los símbolos que se le atribuyen son el águila, el cetro y el rayo. Luego tenemos a Hera, conocida por los romanos como Juno. Ella era la esposa de Zeus, nombrada la diosa del matrimonio, y sus símbolos son el pavo real y la diadema. También tenemos al dios Poseidón, conocido por los romanos como Neptuno. Este es el dios del mar y los terremotos, y sus atributos son el tridente y los caballos. Por otro lado tenemos a Hades, mejor conocido por los romanos como Plutón. Este es el dios de los muertos, o dios del reino de los muertos y de la fertilidad, y sus atributos o símbolos son el cancerbero. El cancerbero es un perro de 3 cabezas que cuida el inframundo y también tiene como símbolos su trono y su cornucopia. También tenemos a Demeter, mejor conocido por los romanos como Ceres.
Este es el dios de la agricultura, la fecundidad. Sus símbolos son la espiga, el trigo, el oso. Y así tenemos a todos los siguientes. Tenemos a Atenea, mejor conocida como Minerva. Ella es la diosa de la sabiduría, la guerra, las artes y los oficios. Sus símbolos son, aquí dice lechuga, pero no es lechuga, es lechuza. La lechuza, el olivo y la égida. Y tenemos luego a Ares, Afrodita, Hefestos, Apolo, Artemisa, para los cuales también encontramos su nombre latino, su concepto y sus atributos. Como decía anteriormente, usted va a trasladar a mano este cuadrito a su cuaderno, especificando nombre griego del dios, nombre latino. Seguimos con la actividad de cierre en la cual se nos plantea un canto de la obra La Ilíada. La Ilíada es una obra muy bonita, la cual plantea el último año de 10 años de guerra de los troyanos contra los griegos. En esta obra se plantea que la guerra se originó por culpa de una mujer. Esta mujer se llamaba Helena, era muy hermosa, se casó con un hombre llamado Agamenón, pero había un príncipe muy enamorado de ella. El príncipe se llamaba Paris. Próximamente vamos a entrar en más detalles acerca de esta obra, pero por el momento nos vamos a quedar hasta ahí y vamos a analizar el texto que se nos plantea. Este es un fragmento precisamente de la Ilíada que acabo de empezar a escribirles y que más adelante vamos a tratar más a profundidad. En este momento nos vamos a centrar en el fragmento. En este canto, porque la Ilíada se divide en cantos, se plantea una situación muy interesante y es que Júpiter, que ya veíamos en el cuadrito que también es Zeus, el rey de los dioses, ordena a Temis que vaya a buscar a todos los otros dioses para convocarlos a una reunión. Se dice que Temis va de un lado para otro para lograr que todos los dioses lleguen y se reúnan con Júpiter. Y todos acceden a reunirse, incluso las ninfas, en un principio se dice que solo faltó Océano, pero que finalmente se integra. Seguidamente se da la reunión. Neptuno plantea que se pretende con esa reunión. Recordemos que Neptuno es Poseidón, el dios del mar, y a la inquietud de Neptuno, Júpiter le responde que ha comprendido muy bien lo que él siente acerca de lo que está pasando en la guerra y que no piensa, prácticamente le da a entender que no piensa mover un dedo y que les deja libertad a todos los dioses de apoyar al grupo que mejor les parezca, que él no interviene, que él se queda solo observando y que ellos pueden apoyar al bando que ellos consideren mejor. Es así que los dioses se preparan para la batalla, se integran a la batalla y apoyan cada uno al bando que mejor les parece. Luego se describe qué dioses apoyan a cada grupo y posteriormente se narra cómo se da la intervención de los dioses en la batalla. Se hace mucho hincapié en que Pélida va a regresar a la batalla. Pélida también es conocido como Aquiles, es un hombre muy fuerte, quien solo tiene una debilidad y esta debilidad es su talón. Aquiles peleó durante estos 10 años que ya mencionaba cuando inicié a escribir la obra, peleó durante estos 10 años, pero en cierto momento él tiene un disgusto, ya que una de las esclavas que él ha escogido para sí le es arrebatada por el rey. Entonces Aquiles se disgusta y se va de la batalla, pero mientras él se va, Patroclo, que es su mejor amigo y es sangre de su sangre además, es asesinado. Esto causa que Aquiles, conocido en el fragmento como Pélida, se enfurezca y vuelva a la batalla con más fuerza. Por eso en esta parte del texto se menciona que cuando los del bando contrario lo vean, se van a sentir atemorizados y van a querer huir. Así empieza la batalla, los dioses apoyan a sus grupos
y cada uno lucha en el bando que mejor le parece. Luego de analizar el fragmento, vamos a contestar estas 5 preguntas en el cuaderno. Primero se nos cuestiona acerca de contra quiénes combatieron los dioses. No podemos establecer que los dioses combatieron exactamente contra un grupo específico, ya que había un grupo de dioses combatiendo contra los aqueos y otro grupo de dioses que combatía contra los teucros, ya que cada uno tomó su bando. Luego le piden que usted anote qué reflejó el combate para usted. Eso significa que, siendo una pregunta que se le enfoca a usted directamente, usted va a leer detenidamente el fragmento y va a responder a qué reflejó el combate para usted. Luego se le pide que caracterice a los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes que se mencionan en el fragmento, usted los va a describir. Para no hacerle las cosas complicadas, va a elegir por lo menos 4 personajes para describirlos. Seguidamente se le pide responder qué criterio tenían los dioses de los seres humanos. En este punto, usted va a responder, luego de haber leído y analizado, qué pensaban los dioses de los seres humanos. Al final se le pide que usted reescriba el final del canto, de ese canto que acabamos de analizar, y lo cambie por uno que a usted sí le guste. Eso es lo que vamos a hacer en esta guía. Espero haya quedado claro. Cualquier duda ya saben que siempre me pueden consultar y yo voy a estar para ayudarles en lo que pueda.